vertebral que hemos visto? Sí, ventralmente la arteria vertebral, el tronco simpático que está acá, va a formar acá un ensanchamiento, como una bolita blanca. A esto se le conoce como ganglio. En anatomía veterinaria, los ensanchamientos de los nervios se llaman ganglios nerviosos. Por eso que a los nódulos, a las otras estructuras no se dice ganglio linfático, se le dice nódulo linfático. ¿Por qué? Porque ganglio en veterinaria es ensanchamiento de los nervios. Entonces repetimos, tronco nervioso vagosimpático en el cuello, llego al tórax y se va a dividir, antes que se encuentre el ganglio se divide en nervio vago y en tronco simpático, dorsal. Tronco simpático. Este ganglio tiene un nombre, lo vamos a ver, se ve muy bien por el lado izquierdo. Es el ganglio simpático cervical medio, así se llama. Ganglio simpático cervical medio. El ganglio simpático cervical medio, bueno, acá no se ve mucho. El ganglio simpático cervical medio, que está acá, llega a quién recibe, al tronco simpático. Y eventualmente, ¿quién estaba? El nervio vago. Ahora, si ustedes hacen memoria o recuerdan, a ese nivel, ¿quién estará? El corazón. El nervio vago pasa muy cerca al corazón, así. Y va a desprender en su recorrido varias ramas. Una rama que va hacia el corazón, cranealmente el corazón se llama nervios. Ya saben qué es el vago. Nervios cardiovagales, porque son cardiovagales craneales. Entonces el nervio vago va a dar a los nervios cardiovagales craneales. Están cranealmente al cuerpo del corazón. Sigue el nervio vago y si dan nervios que están por atrás del corazón se llamarán nervios cardiovagales caudales. Entonces el nervio vago, cuando se separó del tronco simpático, pasa muy cerca al corazón y cranealmente el corazón va a dar los nervios cardiovagales craneales y caudalmente le dan los nervios cardiovagales caudales. El nervio vago izquierdo pasa lateralmente al esófago. Imagínense que por acá viene el esófago, ¿no es cierto? El tubo del esófago, más o menos así, y así se continúa, ¿no? Pasa por el diafragma, y el diafragma viene así. Pasa lateralmente el esófago, el nervio vago izquierdo, Ya me dio nervios cardiovagales craneales, ya me dio nervios cardiovagales caudales. Ahora el nervio vago, a este nivel, va a terminar estamos hablando del nervio vago izquierdo, va a terminar en un ramo dorsal y un ramo ventral, de este lado. En el otro lado sucede exactamente lo mismo. ¿Y qué va a pasar acá? Se va el ramo dorsal y el ramo ventral, que son ramos terminales del nervio vago de este lado, se va a unir con el ramo terminal del otro lado y se van a juntar y se va a llamar acá un nervio más grueso que se le conoce como el tronco vagal dorsal. Acá es tronco vagal dorsal y acá será el tronco vagal ventral. Entonces el tronco vagal ventral, ¿por quién está formado? Por el ramo ventral del nervio vago de este lado y del otro lado. Y el tronco vagal dorsal, ¿por quién está formado? Por el ramo dorsal de un lado y del otro lado. Y así termina el nervio vago y pasa directamente al extremo. Entonces vuelvo a repetir. En la cavidad del cuello hemos visto los nervios, el tronco nervioso vago y simpático. Está formado por dos nervios, por el nervio vago y por el tronco simpático. Acá, en la cavidad torácica, se van a dividir. Una vez que se han dividido, dorsalmente el tronco simpático y ventralmente el nervio vago va a continuar por acá y va a dar a nivel del corazón estas ramas que van realmente por encima, que son los nervios cardiovagales craneales. Pasa el corazón y va a dar estas ramas cardiovagales caudales. Y sigue pasando, y antes que llegue al diafragma, va a terminar en un ramo dorsal y un ramo ventral. Y lo mismo va a suceder en el otro lado. Y cuando se junten, van a formar el tronco vagal dorsal y el tronco vagal ventral. ¿Qué pasó? Ya hemos hablado del nervio vago. El nervio vago tiene una característica. Va a haber un nervio a este nivel. Imagínense que por acá está la arteria aorta, ¿no? Arteria aorta ascendente, arco aórtico, lo que sea. El nervio vago, en el lado izquierdo, tiene una rama que pasa debajo, por detrás de la arteria aorta ascendente o del arco aórtico y luego se dirige hacia craneal por la tráquea o por la laringe. Esta rama del nervio vago que envuelve, estoy hablando del nervio vago izquierdo, que está acá, esta rama que envuelve por detrás de la arteria aorta es el nervio recurrente laríngeo o nervio laríngeo caudal. Hemos visto en el cuello cuando el doctor hablaba del caballo roncador. Esto es, este nervio es el nervio recurrente laríngeo o laríngeo craneal, es rama del nervio vago. En el lado izquierdo
envuelve al arco aórtico y luego regresa al lado derecho para inervar los músculos de la laringe, donde está la manzana de Adán, etc. ¿Sí? En el caso del lado derecho, también va a dar el nervio vago derecho, una rama que es recurrente laringeo o laringeo caudal, pero no va a pasar por el arco aórtico. ¿Por dónde va a pasar? Por la arteria subclavia derecha. Por la arteria subclavia. Entonces el nervio recurrente laringeo del lado izquierdo es más caudal que el del lado derecho. Entonces vuelvo a repetir, el nervio vago está unido en la cavidad cervical con el tronco nervioso simpático, ¿no es cierto? Luego que se ha unido, antes que llegue a la cavidad torácica, va a emitir acá y va a dar esta rama, que son los nervios cardiovagales craneales, que van cranealmente a el cuerpo del corazón. Luego sigue y hacia caudal va a dar acá las ramas cardiovagales caudales. ¿Qué más? El nervio vago izquierdo, ¿por dónde iba? Lateralmente al esófago. ¿Cómo terminaba? Con dos ramas, uno dorsal y otro ventral, de este lado. Y cuando se unen con el del otro lado, formará tronco vagal dorsal, tronco vagal ventral. Luego, van a identificar acá, que hemos dicho que acá, en el caso del lado izquierdo, el nervio vago va a dar una rama que va bordea el arco aórtico y el nervio recurrente laringeo o el nervio laringeo craneal. Lo mismo sucederá en el lado derecho, ¿sí? Todos en el lado izquierdo, lo mismo sucederá en el lado derecho. Finalmente, ya hemos hablado del nervio vago, ahora nos falta el tronco simpático. Llegaba acá al ganglio simpático cervicotorácico, así se llama el que está acá, perdón, cervical medio, ganglio simpático cervical medio, y luego se va a ir hacia dorsal. Acuérdense que por acá viene la arteria. Si este es el arco aórtico, por acá que viene la arteria subclavia, ¿no es cierto? No voy a dejarlo en lo que se sepárica porque nos vamos a confundir. Arteria subclavia. El ganglio simpático cervical medio va a pasar hacia dorsal. Y este tronco simpático, una vez que llega acá, se va a dividir en dos ramas. Una rama lateralmente y otra rama medialmente. Estas dos ramas, que son la bifurcación del tronco simpático, se llama el asa subclavia o ansa subclavia, así se llama, asa subclavia o ansa subclavia. Abraza a la arteria subclavia, ya sea izquierda o ya sea derecha. ¿De dónde esas dos ramas? ¿De dónde nacía? Del ganglio simpático cervical. Una vez que ha llegado dorsalmente y se ha vuelto a unir, va a formar otro ganglio. Este otro ganglio que forma tiene forma de estrella. Se le conoce como ganglio estrellado o ganglio simpático cervicotorácico, así se llama. Ganglio simpático cervicotorácico o ganglio estrellado. Entonces ya llegó acá el asa subclavia al ganglio simpático cervicotorácico y luego este se va a continuar hacia caudal, dorsalmente a la arteria aórtica, ¿sí? Dorsalmente a la arteria aórtica. Esta continuación caudal también sigue siendo el tronco simpático, pero acá en el cuello se llamaba tronco simpático porción cervical. Si estoy en el tórax ya no será cervical, se llamará tronco simpático porción torácica. Aquí está el tronco simpático porción torácica. Solamente para finalizar, acá quienes vienen los espacios intercostales. Y esto va, ¿dónde van a encontrar ustedes en la disección el tronco simpático porción torácica? A nivel de la articulación costovertebral. A nivel de la articulación costovertebral van a encontrar el tronco simpático porción torácica. ¿Sí? Es subpleural, está debajo de la pleura. Van a quitar la pleura y van a ver un nervio blanco. Ahí, ese es el tronco simpático porción torácica. ¿Qué pasa? Que ahí vienen los espacios intercostales. Ahí están los espacios intercostales. A nivel de cada espacio intercostal, el nervio también tiene un ensanchamiento. ¿Cómo se llaman los ensanchamientos de los nervios? Ganglios. Cada ganglio que está acá se va a llamar ganglio simpático torácico o ganglio torácico. Entonces, espacio intercostal, ganglio, espacio intercostal, ganglio, y así sucesivamente. El conjunto de esos ganglios simpáticos torácicos con el tronco simpático parece una cadena, parece un rosario, ¿no es cierto? Parece una cadena, un adorno. A eso se le conoce como la cadena ganglionar. Eso es la cadena ganglionar. ¿Qué es la cadena ganglionar? La fusión del tronco simpático con los ganglios torácicos. Con los ganglios torácicos. Ahora, ¿de dónde nacía? Acá yo estoy hablando que el ganglio estrellado que está acá. ¿De dónde nacía el ganglio estrellado? ¿De dónde nacía? ¿Qué ha pasado? Que los tres primeros ganglios torácicos de los tres primeros espacios intercostales se han fusionado primitivamente y han formado el ganglio estrellado. Entonces, ¿el ganglio estrellado de dónde nace? De la fusión de los tres primeros ganglios simpáticos torácicos. Se han fusionado los tres primeros y han formado ese ganglio estrellado.
¿Sí? Finalmente, ya para terminar, acá que viene el diafragma. Sigo acá, otro ganglio, ganglio. Antes que llegue al diafragma, el tronco simpático, la cadena lunar, va a terminar en dos nervios. Uno dorsal, que es pequeño, y uno más ventral, que es más grande. El más delgado se llama nervio esplácnico menor. Nervio esplácnico menor, ramo terminal del tronco simpático. Y el más desarrollado, el más grande, se llama nervio esplácnico mayor, y el más grande. Los dos pasan por arriba acá está bien en la columna vertebral, ¿cierto? Los dos pasan entre el diafragma y entre las vértebras lumbares. Los dos pasan por ahí. Entonces, vuelvo a repetir. Como tronco nervioso vago simpático. Tiene dos porciones, nervio vago y tronco simpático, porción cervical. Llega a la cavidad torácica y se divide en tronco simpático y en nervio vago. Nervio vago, acá. Tronco simpático, vamos a empezar ahora por acá. Llega acá a este primer ganglio, que se llama ganglio simpático cervical medio. Luego se divide en dos asas, están abrazando. ¿A qué arteria? La arteria subclavia. Estas dos ramitas se llaman asa subclavia. Va hacia dorsal y va a llegar a otro ganglio, que es el ganglio cérvico-torácico o ganglio estrellado. ¿Cómo se formó el ganglio estrellado? Por la unión de los tres primeros ganglios torácicos, ¿cierto? Listo. Una vez que pasó por acá, se va a continuar hacia dorsal y hacia caudal a nivel de la articulación entre las costillas y entre la vértebra. Debajo de la pleura van a notar un nervio largo. Es el nervio tronco simpático, porción torácica. Porción torácica. ¿Y qué hemos dicho? Que a nivel de cada espacio intercostal va a haber un ensanchamiento que se llama ganglio simpático torácico. Y el conjunto del tronco simpático, cada uno de esos ganglios, ¿cómo se llamaba? Parecía una cadena, se llamaba la cadena ganglionar. ¿Qué me faltó acá? Y acuérdense que de la columna, ¿quiénes vienen? Los nervios espinales. Cada ganglio, como van a ver ahí en la imagen, tiene un ramo que lo comunica con el nervio espinal. De T2, T4, T5, T6, T7, etc. Entonces son ramos comunicantes para los nervios espinales. Eso solamente lo van a ver, es sumamente fácil. Y finalmente el tronco simpático, ¿cómo terminaba? En nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico mayor. Y recién después penetra al diafragma. Eso es en cuanto al tronco simpático. Ahora, en cuanto al nervio vago, va igual. Nervio vago llega acá al corazón y va a emitir unas ramas craneales. Nervios cardiovagales craneales. Pasa al corazón, nervios cardiovagales caudales. Generalmente son dos nada más, ¿ya? Cardiovagales caudales. ¿Qué más? En el lado izquierdo va a emitir una rama que es la recurrente laringio o nervio laringio caudal. En el lado izquierdo, ¿por quién abrazado? ¿Por quién regresado? Por el arco aórtico. Y en el lado derecho, ¿por dónde era? Por la arteria subclavia. Listo. ¿Y hasta dónde iba este nervio que hemos visto en cabeza y cuello? Hasta la laringe, ¿no? Ese es el famoso nervio recurrente laringio o nervio laringio caudal que lo han visto en la masa de caballo, que sacamos y todo. ¿Ya? ¿De dónde nace el nervio recurrente laringio? Del nervio vago. Finalmente, el nervio vago a este nivel va a terminar en un ramo dorsal y en un ramo ventral. Y se va a unir con el del otro lado y va a formar el tronco vagal dorsal y aquí formará un tronco vagal ventral. Y luego cuando pasan el diafragma ya inervan, estos nervios inervan al estómago. Solo para terminar. Todo este nervio tronco simpático es la inervación simpática. ¿Ya? La inervación es sistema nervioso simpático. Y el nervio vago es el sistema nervioso o inervación parasimpática, lo contrario. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque para tratamiento farmacológico tienen que saber cuál es la acción. Cuando se estimula con adrenalina o te estresas, liberas adrenalina, catecolamina, actúa este nervio, el tronco simpático. ¿Y qué pasa? Causa taquicardia. Causa una taquicardia. ¿Qué más pasa? Hay taquicardia y hay aumento de la presión cardíaca debido a la liberación de adrenalina, catecolaminas por el estrés o si quieres por inyección de adrenalina en el animal anestesiado. ¿Por qué? Porque ese fármaco imita la estimulación de este nervio, del tronco simpático, por eso actúa sobre el corazón. En el caso contrario del sistema parasimpático, acá, ¿quién actúa? La acetilcolina. Pero no le ponen acetilcolina al perro. ¿Cuándo van a ser los efectos? Cuando el perro se intoxica con órganos fosforados, cuando come campeón. ¿Cuáles son los efectos? Eso actúa sobre este nervio y este nervio, el nervio vago, ¿qué causa en el corazón? Con sus ramas cardiovagales craneales, sus ramas cardiovagales caudales, ¿qué causa? Causa bradicardia.
Causa bradicardia. ¿Qué más causa? Contrario. Un montón de aumento de las secreciones. Aumenta el moco, aumenta la saliva, aumenta el ácido gástrico, aumenta, por eso se hace diarrea, porque aumenta la secreción de glucosa en el estómago. ¿Por qué? Porque está actuando el nervio vago. ¿Y por qué actúa? Porque hay liberación de acetilcolina. Actúa sobre este nervio. ¿Ya? Finalmente, ¿qué más? El nervio en las arterias, ¿cuál es la función del tronco simpático? Causa vasoconstricción, hace más chiquita las arterias, aumenta la presión. Y el vago hará lo contrario. Si esta hacía chiquita, este hacía más grande las arterias. Igual, en las vías respiratorias, los broncos, el tronco simpático es dilatador, broncodilatador. Por eso a los que tienen asma le dan salbutamol, albuterol, etc. Y en cambio, ¿qué hacen las vías respiratorias? El nervio vago, mediante la acetilcolina, ¿qué hace? Broncoconstricción, hace que sean más chiquitos los broncos, por eso también el animal tiene dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la inervación. Eso lo van a ver en fisiografía del doctor Jara. Y ahí se acabó, ya está, eso es todo.